Segundo bloque de Alfil TV, estamos conversando ahora con Brenda Austin, legisladora del radicalismo. Brenda, te hemos convocado para que nos saques de este mar de incertidumbre. ¿Qué va a suceder hoy con la UCR? Bienvenida, Brenda. ¿Va a haber internas o no el domingo? Gracias por la invitación. No sé si alguien puede No, sos muy despejar esa valiente. incertidumbre. Estás muy valiente estar acá. Gracias por la invitación. La verdad que estamos en un momento, bueno, complejo. Hace algunas horas ha salido la resolución de la justicia, convalidando el proceso electoral interno, pero lo cierto es que quedan, bueno, muy poco tiempo para garantizar que se materialice ese proceso electoral. De manera que creo que, bueno, nuestro partido está en un escenario complejo, donde yo creo quizá en una posición a esta altura ya cada vez más difícil, ¿no? Que debiera haberse apelado mucho más al diálogo, a la búsqueda de consenso que permita aglutinar posiciones que son distintas. Pero también vale decir que una opinión mayoritaria del Congreso, del partido, que es el máximo órgano, y también de los ámbitos de representación, tanto de concejales, de intendentes, de legisladores, de referentes de los departamentos, que buscaban evitar un proceso interno en el convencimiento de que el país, Córdoba no es la excepción, está atravesando un momento complejo, ¿no? Pero para que eso se logre, bueno, hay que tener primero mucha madurez política y capacidad para poder tomar algo de los argumentos de la otra parte, ¿no? Creo que eso faltó y hoy estamos frente a un escenario que es verdaderamente de mucha incertidumbre de cómo va a terminar el radicalismo representado en las próximas elecciones. Pero, a ver, para llevarlo a un lenguaje llano, ¿no están dadas las condiciones para discutir hoy, que el plazo vence a las 0 horas de la medianoche, de discutir una alianza, de llevar el radicalismo hacia un frente electoral? Estimo que no, porque no está resuelto quiénes van a ser sus candidatos, y una de las discusiones que subyace o que está por debajo de las dos listas presentadas y las diferencias que hay es justamente cuál es el marco de alianza. Claro. De manera tal que creo que es difícil en términos políticos y también difícil en términos judiciales y electorales. Hoy la resolución también ordena la intervención de la Junta Electoral del partido, de modo que, bueno, en el momento donde se están produciendo ese vencimiento de los plazos, el radicalismo está en un momento de necesaria reorganización interna que hace que sea incierto el resultado final de cómo termina este Y lo más este curioso camino. es que muchos dirigentes de tu partido planteaban esta elección como el paso necesario para una proyección en el 27. Sí, así es. Yo creo que yo tengo una mirada un poco distinta, ¿no?, de cómo se ha dado el proceso. Por eso me cuesta quizás, no pretendo hablar en nombre del radicalismo en su conjunto. Nadie podría hoy a esta altura. Pero creo que es un error anclar un proceso al otro. Creo que 2027 el radicalismo tiene que trabajar para construir un frente electoral grande, amplio, con mucha generosidad y también con la capacidad para priorizar, poner por delante a quien esté en mejores condiciones de representar a la ciudadanía de Córdoba. La provincia de Córdoba no aguanta otro ciclo más del peronismo. Y eso también es responsabilidad nuestra, construir una alternativa para que eso pase. Y este momento, el escenario nacional, el proceso que está viviendo el país con Milei presidente, es un escenario de mucha incertidumbre, donde no es tan claro que para el radicalismo sea fácil pretender posicionarse sin perder su identidad, ¿no? Yo soy más de la idea de que este es un tiempo para dejar en claro cuáles son nuestros valores, nuestros principios, nuestra identidad, nuestra vocación de acompañar al presidente en las decisiones que creemos eran correctas, pero también de diferenciarnos en las que no compartimos. Y eso no es compatible con una alianza electoral donde vayamos todos juntos. Es compatible con vocación de articular, como lo ha hecho gran parte del radicalismo en el Congreso, pero también de diferenciarse, como lo hizo ayer, por ejemplo, con la votación de universidades, ¿no? Diciendo, en esto no te acompañamos, porque estos son nuestros valores también. Y creo que eso, a la corta y a la larga, el electorado también lo celebra, porque habla de la coherencia, habla de la identidad. Entonces, yo era más de la idea de que este era momento para bregar por un marco de alianzas que responda más a nuestra identidad,
más parecido a lo que fue Juntos por el Claro. Cambio, invitando, convocando a otros espacios políticos con quienes tenemos muchas coincidencias, lo estamos viendo en la legislatura como encuentro vecinal. Brenda, y en Exactamente. ese marco, ¿cómo ves la alianza de Puyaro con Yarlora y otros gobernadores en este Frente de Provincias Unidas? A nosotros nos pone en una situación muy compleja. Cuando digo nosotros me refiero a los radicales de Córdoba, en el sentido de que tenemos demasiadas diferencias con Yarlora, con el peronismo de Córdoba, como para integrar un frente en ese sentido. Entiendo la posición de Puyaro, ¿no? Visto de su provincia, él gobernando, apuesta, bueno, justamente a tratar de armar algo al medio que dé gobernabilidad, pero que también ponga límite. Ahora, para nosotros no es posible estar ahí, justamente porque creemos que Yarlora también es parte de los límites que el radicalismo tiene que poder poner. En el dial ideológico, ¿ustedes ven a la UCR más cerca de Javier Milei que de los gobernadores de la zona centro? ¿Quiénes ustedes? El radicalismo en general. Bueno, creo que el radicalismo Es tiene posiciones difícil hacer diferentes. esa pregunta. Creo que el radicalismo tiene posiciones diferentes. Hay quienes te van a decir que sí, hay quienes te van a decir que no. Yo creo que nosotros tenemos muchas diferencias con lo que representa Milei, como la tuvimos también con el kirchnerismo. Yo no compro y me resisto mucho la idea de que la política se vea en blanco y negro, ¿no? O estás de un lado o estás del otro. Yo creo que no nos podemos resignar a que si sos crítico de Milei, entonces sos kirchnerista, o si sos crítico del kirchnerismo, sos mileísta. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, y cuando digo de nuevo, nosotros el radicalismo tiene una trayectoria, una historia de defensa de la institucionalidad, de la república, de la democracia, del pensamiento plural. Es un discurso muy parecido al de los gobernadores. Bueno, sí, pero eso no es lo que ejerce Yarlora acá. Por eso digo que yo entiendo el concepto, pero es incompatible con lo que para nosotros representa Yarlora en la provincia. Yarlora tiene una vocación hegemónica que la vimos en la legislatura, modificó 3-4 veces el reglamento para que ni siquiera podamos tener uso de la palabra. Y eso también es un populismo, eso también es una vocación hegemónica que anula el pensamiento del otro. Brenda, Y eso es Yarlora. Brenda, una información muy de impacto para el tablero político, y hablando de Yarlora, es la división del peronismo, algo que no se daba en términos tan expresos como ocurre ahora con la inscripción del Frente con Natalia de la Sotarriba. ¿Qué adjudicás a esa división? ¿También al estilo que tiene Yarlora que venís describiendo? Yo creo que sí. Yo lo he dicho en varias oportunidades, creo que en el 2027 se va a abrir una oportunidad, ojalá por muchos aciertos nuestros, pero también por el modo en que viene conduciendo el peronismo actual, Yarlora. Un valor que supo tener esa alternancia que tenían Schiaretti y de la Sota, era que defendían el republicanismo, ¿no? A esta altura parece un oximorón decir republicanismo y peronismo de Córdoba. Yarlora es lo contrario. Yarlora es una persona que se crió al calor del poder. Muchos de sus funcionarios y de los que él ha puesto, por ejemplo, siciliano en la legislatura, se manejan al frente del Estado como si fuera de ellos, ¿no? Toman decisiones avasallando las reglas, las normas, los límites, al que piensa distinto, al opositor, comprando dirigentes políticos, y eso no resiste la cultura de Córdoba. Córdoba, con todo respeto, no resiste ser la Formosa Infran, porque la cultura del cordobés es diferente. Entonces, Varios lo que está dirigentes vienen haciendo, insistiendo con esa identificación, claro, que les debe agarrar dolor de panza. Yarlora lo que ha forzado en esa manera, bueno, es que algunos dirigentes que no están de acuerdo, bueno, tomen la decisión de ir por un camino diferente, ¿no? Brenda, me da la sensación que tienen claro hacia dónde quieren ir, pero están en una situación donde las relaciones también que supieron construir están entre comillas. Por ejemplo, con Juez. El PRO también hoy está dividido. ¿No se escapó de las manos esa oportunidad de generar un frente amplio? Mira, eso nos lo vienen diciendo desde diciembre del 2023, cuando asumimos en la legislatura. Estalló Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y hoy Patricia está con la Libertad Avanza. Ministra de Milei. Bueno, vimos lo que pasó con la otra parte del PRO, el radicalismo completamente tensionado. Y no obstante eso, hemos logrado en el último año y medio mantener una oposición no solo unida a lo que
teníamos hasta entonces, que era el radicalismo, el Frente Cívico, el PRO y lo que era en aquel momento la coalición cívica, sino que pudimos articular posiciones comunes con otros actores, como por ejemplo Encuentro Vecinal. Y hemos llevado la gran mayoría de las sesiones, votaciones al recinto que terminaron en empate. Entonces, digo, el contexto es muy complejo, pero el contexto nacional es muy complejo, pero yo creo que lo que nos une en Córdoba todavía es mucho más fuerte que lo que nos diferencia. Y por eso decía, para mí esta era una elección a la que no teníamos que ponerle tanta presión, claro, porque se estaba jugando en clave nacional y no en relación a lo que nosotros estamos discutiendo para Córdoba en el 2027. Yo sigo siendo optimista respecto de eso, no respecto del proceso que vamos a llevar adelante ahora, pero sí respecto de lo que sigue. Y creo que tenemos que ser capaces de sembrar semillas para custodiarlas, para cuidarlas y para que en el 2027 tengamos una alternativa seria, sólida, con propuestas para gobernar Córdoba. Brenda, se espera que uno de los ejes de campaña que ponga a rodar el peronismo sea este anuncio respecto del aumento de las jubilaciones mínimas. Yo te vi hacer una especie de descargo en las redes sociales donde explicabas muy bien que en realidad tiene efectos bastante acotados esta medida. ¿Podrías explicarlo? Bueno, fue a lo yarlora, ¿no? Mucho ruido para los titulares de los medios de comunicación, que trató incluso de nacionalizar el anuncio para diferenciarse de Milei, pero poco para el bolsillo de los jubilados. El día lunes estuvimos con Lucas Valiente recorriendo el departamento Río Segundo, también hay en varias de las localidades del departamento, y esto te lo dicen los jubilados, ¿no? En el bolsillo, nada. Y el anuncio es muy engañoso porque dice aumentamos la jubilación mínima en un 84%. La verdad es que el haber mínimo en Córdoba sigue siendo 210.000 pesos. ¿Qué hicieron? Metieron un complemento, como cuando a los trabajadores en actividad se les da un bono, ¿no? Un bono negro que no va... Sí. Bueno, algo muy parecido. ¿Para qué hace eso? Para seguir recaudando con otra herramienta que el peronismo aprobó en la legislatura hace ya bastante tiempo, que es ese descuento que se llama impuesto a la viudez. Una jubilada que es viuda, el gobierno de la provincia le retiene el 20% de la jubilación que le paga. El 20% porque recibe ese doble beneficio previsional. No importa si la pensión es nacional, por ejemplo, no importa si la paga otro nivel de gobierno. El gobernador retiene el 20%. ¿A quiénes? Dice a quienes cobren 6 veces el haber mínimo. Si el haber mínimo es de 210.000 pesos, prácticamente la gran mayoría de los jubilados se les descuenta ese 20%. Entonces, es engañoso porque le dieron un pequeño aumento en ese complemento a un 5% de los jubilados, a solo ese porcentaje alcanza, y por el costado le terminan descontando a cada vez más jubilados y pensionados ese impuesto del 20%. Bien. Realmente engañoso y que escapa a la verdad y sobre todo posterga un debate que fue justamente por lo que fuimos a visitar estas localidades. Hay un grupo de jubiladas docentes que están empujando una iniciativa popular para recuperar el 82% móvil. Bueno, Felipe, Brenda, llegamos al final de esta entrevista, muy claros los conceptos, te agradecemos tu participación. Gracias a usted, a disposición. Bueno, será una noche larga para todos. Nos vamos a la pausa.